El 4 de noviembre de 1995 en Tel Aviv, el primer ministro israelí Isaac Rabin recibió un disparo y fue mortalmente herido por un judío de extrema derecha. El asesinato de Rabin supuso un serio ataque para el proceso de paz árabe-israelí, que se había iniciado en 1992. En el momento de su muerte, Rabin tenía 73 años. A lo largo de su vida, Rabin había visto el nacimiento y ascenso de Israel como nación y había tenido un papel central en la formación de su destino. Rabin nació en 1922 en la histórica ciudad de Jerusalén. A los 19 años se incorporó a La Palma, una unidad armada judía clandestina. En 1948, durante la Guerra de Independencia israelí contra los árabes, dirigió una brigada que abrió una línea crucial en la ciudad de Jerusalén durante la batalla, tomando partes de la ciudad. Durante los años 50, Rabin tuvo varios cargos en la defensa israelí. En 1967, como jefe de la defensa, condujo al ejército israelí a una sorprendente y decisiva victoria contra los árabes durante la Guerra de los 6 días. Después de la guerra, Rabin dejó el ejército y empezó su carrera dentro del gobierno. Durante casi un cuarto de siglo desempeñó una serie de cargos, incluyendo el tiempo que pasó como primer ministro en los 70 y ministro de Defensa durante los 80. En el tiempo en que fue ministro de Defensa, dirigió la represión del ejército de la Intifada. Este levantamiento popular palestino, que se inició en los territorios ocupados en 1987, condujo a Rabin a plantear la necesidad de las conversaciones de paz con los palestinos. En 1992, Rabin fue nombrado primer ministro y durante la campaña prometió intensificar las conversaciones de paz con los árabes. En septiembre de 1993, después de celebrar en Noruega conversaciones secretas entre Israel y Palestina, el primer ministro Rabin y el presidente de la OLP, Yasser Arafat, firmaron una histórica declaración de principios en Washington. Quizá el momento más memorable de la ceremonia tuvo lugar cuando el primer ministro Rabin dio la mano a quien fuera su enemigo durante muchos años, Yasser Arafat. Este gesto, tal vez más que cualquier otro, significó un camino llano, aunque controvertido, hacia la paz que Rabin intentaba trazar para su país. Un año más tarde, en El Cairo, el proceso de paz dio un paso más hacia adelante cuando Rabin y Arafat firmaron el Acuerdo de Paz de Oslo. Este acuerdo permitía por primera vez que los palestinos se autogobernaran en algunas partes de los territorios ocupados. Poco después, el impulso hacia la paz en Oriente Medio continuó avanzando. El primer ministro Rabin y el rey de Jordania, Hussein, declararon oficialmente el fin del estado de guerra que había existido entre ambos países durante 46 años. En 1995, Rabin siguió avanzando hacia la paz con la firma del segundo Acuerdo de Paz de Oslo. Para entonces, las negociaciones de Rabin con Yasser Arafat, un hombre considerado un terrorista en Israel, habían generado una fuerte oposición en el país. El 4 de noviembre de 1995, al salir de una reunión por la paz en Tel Aviv, el primer ministro Rabin fue atacado por Yigal Amir, un ultraderechista judío. A consecuencia del asesinato, la nación se puso de luto. Pero a pesar de su muerte, el legado de Rabin seguirá adelante. Con el tiempo, el proceso de paz que encabezó llegará a completarse. Isaac Rabin será recordado como un gran dirigente, un soldado que tuvo la valentía de buscar la paz para poner fin a un sangriento conflicto en Oriente Medio. El 23 de febrero de 1997 se mostró uno de los mayores logros científicos del siglo ante los ojos de un mundo sorprendido. Su nombre era Dolly, una oveja. Los científicos del Roslin Institute, cerca de Edimburgo, Escocia, habían creado el primer clon de un mamífero adulto. Este logro tiene profundas implicaciones para la sociedad, desde el punto de vista agrícola o ganadero hasta el médico, desde la ética hasta la religión.
El anuncio de la existencia de Dolly abrió una controversia acerca de los posibles usos y abusos de la clonación. En el debate intervino el presidente de Estados Unidos, que se sintió obligado a comentar las implicaciones de este sorprendente suceso. Anteriormente, la mayoría de los expertos habían considerado imposible la clonación de un mamífero adulto, una cuestión de ciencia ficción. Se habían creado clones, pero habían sido hechos a partir de células embrionarias o a partir de las células adultas de plantas, no de mamíferos. Dolly representó un importante avance científico. Anteriormente, los investigadores jamás habían tenido éxito en la realización de una copia genéticamente idéntica a partir de una célula de un mamífero adulto, es decir, en clonar a ese mamífero. Para crear a Dolly, los científicos del Roslin Institute extrajeron primero una célula de una oveja adulta y luego la hicieron crecer dentro del laboratorio durante 6 días. El siguiente paso fue tomar un óvulo sin fertilizar de otra oveja, retirar el ADN de ese óvulo y combinar el óvulo con la célula de la primera oveja. El embrión resultante fue incubado dentro de una tercera oveja. Esta trajo al mundo a Dolly, una copia genética exacta, es decir, un clon de la primera oveja. Los beneficios y peligros potenciales de hacer copias genéticas exactas de animales, incluyendo a los humanos, son innumerables. El 31 de agosto de 1997, en París, un violento accidente automovilístico terminó con la vida de una de las mujeres más famosas y admiradas en el mundo, Diana, princesa de Gales. También fallecieron su acompañante Dodi Al-Fayed y el conductor del auto, Henry Paul. Otro pasajero, el guardaespaldas Trevor Rhys-Jones, fue seriamente herido, aunque sobrevivió al choque. En todo el mundo se dio una tremenda demostración de dolor por el trágico fallecimiento de Diana, que fue un testamento de su carisma y estilo personal único. También mostró el afecto del público hacia la persona que llamaban la princesa del pueblo. Diana Frances Spencer nació en una familia aristocrática inglesa y de niña había sido compañera de juegos de los hijos de la reina. Después de terminar la escuela trabajó como maestra. También restableció su contacto con la familia real y en 1980 se profundizó su relación con Carlos, príncipe de Gales. El 29 de julio de 1981, ante cientos de millones de televidentes y una distinguida audiencia en la Catedral de St. Paul, Carlos y Diana se casaron. La ceremonia épica tenía la apariencia de que un cuento de hadas se había vuelto realidad. Diana la maestra se había convertido en la princesa de Gales, admirada y adorada por millones de personas en todo el planeta. Durante los 80, Carlos y Diana tuvieron 2 hijos, William y Harry. Además de convertirse en madre, la mujer antes apodada Tímida Di había emergido como una fulgurante imagen de la moda, sorprendiendo al público con su estilo y belleza. Pero debajo de la brillante superficie de una vida encantadora y glamurosa, la infelicidad de Diana dentro de su matrimonio creció. Su marido Carlos confesaría posteriormente que tenía un romance con una antigua historia, Camilla Parker Bowles, durante su matrimonio. Años después, Diana reveló que las tensiones en su matrimonio, la presión de sus deberes públicos y la mala relación con la familia real causaron que en varias ocasiones intentara y se causara daño a sí misma. La tensión acumulada también la llevó a un desorden alimenticio de compulsión por comer conocido como bulimia. Para 1992, la relación de la pareja real se había deteriorado más allá del posible arreglo. Posteriormente, Diana confesaría tener un romance adúltero durante la separación. En 1996, después de 15 años de matrimonio, lo que había parecido inicialmente un romance de cuento de hadas llegó a un infeliz final decisivo cuando Diana y Carlos finalmente se divorciaron. Durante el siguiente año, Diana siguió trabajando para apoyar sus causas favoritas. Pero el 31 de agosto de 1997, su luminosa vida fue cortada de tajo cuando el conductor Henry Paul perdió el control del auto en donde ella viajaba y se estrelló contra una columna en un túnel a 100 km por hora. Se produjo una enorme controversia tras el accidente. Se descubrió que Paul estaba intoxicado porque tomaba medicamentos recetados contra la depresión en el momento del siniestro. Otros testigos culparon del accidente a los frenéticos fotógrafos de celebridades conocidos como paparazzi, que habían estado persiguiendo el auto de Diana en el momento del choque.
En el funeral de Diana, su hermano, el duque Spencer, rindió un elocuente tributo a su vida. El 19 de diciembre de 1998, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó para acusar al presidente Bill Clinton por perjuicio hacia sí mismo y obstruir la justicia al intentar ocultar su relación sexual con la empleada de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky. 6 años antes, Bill Clinton había sido elegido presidente entre una ola de esperanza. El gobernador de Arkansas durante 5 periodos fue el 42º presidente y llevó al Partido Demócrata nuevamente a la Casa Blanca en 1992. Pero su política rápidamente dividió a los republicanos conservadores en el Congreso y su votación fue la más alta en la elección de 1994. El mismo año, Kenneth Starr fue nombrado asesor independiente para investigar la relación de Clinton con una empresa de bienes raíces en Arkansas llamada Whitewater. Starr, que era un firme republicano e ideólogo de derecha, había apoyado antes al equipo legal de Paula Corbin Jones, quien acusaba a Clinton por mala conducta sexual durante su cargo como gobernador de Arkansas. Obstruido por las investigaciones sobre Whitewater y Paula Jones, Clinton luchó contra un Congreso cada vez más obstinado. Luego, en noviembre de 1995, empezó un romance clandestino con Mónica Lewinsky, una empleada sin paga de la Casa Blanca. Después de 5 meses, los asistentes de Clinton arreglaron el cambio de Lewinsky al Pentágono. Pasó un año y el equipo legal de Paula Jones llamó a declarar a Lewinsky. Posteriormente cuestionaron a Clinton acerca de sus relaciones con ella. Respondió con evasivas, aclarando posteriormente sus declaraciones ante un gran jurado y la prensa. Kenneth Starr creía que Clinton mentía estando bajo juramento al hacer esta declaración y abrió un caso al respecto. Los abogados de Clinton argumentaron que tal acusación no era suficiente para retirar de su cargo a un presidente. Kenneth Starr presentó ante el Congreso un documento de 117.000 palabras, el informe Starr, fundamentando las actividades sexuales de la pareja y preparando el camino para la acusación de Clinton en diciembre. La mayoría de la gente desaprobó las audiencias sensacionalistas y en febrero, después de un juicio de 5 semanas de duración, Clinton fue indultado. Pero su lugar en la historia estará siempre marcado por un incidente de mala conducta sexual explotado por sus oponentes políticos. La muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 supuso el inicio de una nueva etapa histórica en España. Juan Carlos de Borbón asumió la jefatura del Estado y el presidente del gobierno fue Arias Navarro, quien dimitió el 1 de julio de 1976. Acto seguido, el rey nombró presidente a Adolfo Suárez, que mantuvo el camino hacia la democracia a pesar de que los sectores más duros se oponían al proceso reformista, como demostraron con la matanza de Atocha, donde la extrema derecha asesinó a 5 juristas. El proceso democrático avanzó inexorablemente gracias al consenso entre las fuerzas políticas y la población. Se legalizó el Partido Comunista, se reconocieron los sindicatos junto con el derecho de huelga y se concedió la amnistía a los presos políticos. En junio de 1977 se celebraron elecciones y ganó la UCD de Suárez, seguida por el PSOE. Gobierno y sindicatos tomaron medidas frente a la crisis económica al firmar los pactos de la Moncloa. Pero sin duda el cambio mayor fue la redacción de una nueva Constitución democrática que, votada por referéndum en diciembre de 1978, estableció la monarquía parlamentaria, amplió la Declaración de Derechos y Libertades Fundamentales y organizó el territorio y la administración de España. A pesar de un intento fallido de golpe de Estado, se consiguió sostener el modelo democrático y tras la victoria del PSOE en 1982, se consideró que con el gobierno de un partido prohibido por el franquismo, la democracia había triunfado. Sol de culturas y etnias, el territorio afgano no constituyó una entidad política hasta mediados del siglo XVIII, en que Ahmad Shah Durrani fue elegido soberano. Desde entonces, este montañoso país, rodeado de poderosos vecinos, tuvo que soportar fuertes presiones imperialistas, interesadas, entre otros recursos, por los extensos cultivos de opio. Y durante el siglo XIX, el expansionismo ruso y británico amenazaron seriamente la integridad territorial de Afganistán,
que consiguió independizarse del Reino Unido en 1919. A partir de la independencia, se mantuvo en el gobierno una monarquía tribal que se vio cada vez más desbordada, hasta que en 1973 Muhammad Daud dio un golpe de Estado e instauró una república, regida por un gabinete civil, que aprobó una constitución y mantuvo una política de no alineamiento. Sin embargo, en 1978, un grupo de militares prosoviéticos derribó la dictadura del general y su cabecilla, Muhammad Taraki, instauró una república democrática, aunque fue sustituido por Hafizullah Amin como resultado de unas sublevaciones que pusieron al régimen en peligro. La imposición de un programa político socialista que combatía las tradiciones musulmanas provocó reacciones cada vez más virulentas y el gobierno solicitó apoyo a Moscú. Los soviéticos prestaron primero apoyo material, pero después decidieron intervenir militarmente y en 1979 los paracaidistas rusos se lanzaron sobre la capital, Kabul. El contingente pronto alcanzó los 120.000 soldados y el gobierno soviético apoyó un golpe de Estado que impuso a Babrak Karmal como presidente. Más de 3 millones de refugiados huyeron a Pakistán, mientras los montañeses se hacían fuertes en las inexpugnables cordilleras de Afganistán. Desde allí se organizó una guerra de guerrillas articulada por la Alianza de Mujahidines Afganos, que con apoyo de Estados Unidos consiguió resistir al ejército soviético. 10 años después, en 1989, la Unión Soviética, que estaba atravesando la perestroika, se retiraba de su Vietnam particular, dejando al país en medio de una guerra civil y con un saldo de 8.000 soldados muertos o desaparecidos. Tras la marcha soviética, las guerrillas musulmanas intensificaron su actividad y en abril de 1992 entraron en Kabul, poniendo fin al régimen de Najibullah, que había sido designado jefe de Estado en 1987. Pero desde finales del mismo año, el reparto de poder entre los distintos grupos religiosos musulmanes y entre las etnias pashto y tadjik provocó una nueva, larga y cruenta guerra civil. Tras la larga guerra contra Irán, Irak había conseguido frenar la expansión del radicalismo islámico en el Golfo Pérsico, además de desarrollar su amenazadora capacidad bélica. Sin embargo, su situación económica era crítica y superaba los 80.000 millones de dólares de deuda externa. El 12 de agosto de 1990, el ejército iraquí invadió la zona norte de Kuwait y Saddam Hussein declaró al país provincia de Irak. Hasta la invasión, los organismos internacionales habían apoyado a Irak en su lucha contra el fundamentalista Irán, pero con la conquista de Kuwait, Saddam Hussein se había acercado demasiado al petróleo. Irak pretendía hacerse con el control de este recurso para reforzar su posición en Oriente Medio y subir el precio del barril. En los primeros meses de ocupación, la ONU emitió hasta 12 resoluciones e impuso un embargo económico a Irak, pero ante el aumento de la tensión, el 29 de noviembre se autorizó la invasión armada. La coalición occidental, encabezada por Estados Unidos, realizó un gran despliegue militar y con unas fuerzas tecnológicas y humanas mucho más poderosas que las iraquíes, pronto venció a Saddam Hussein en la operación denominada Tormenta del Desierto. El 28 de febrero de 1991 se produjo el fin de las hostilidades tras la liberación de Kuwait. En la Guerra del Golfo, la televisión jugó un papel muy importante y bajo censura previa transmitió las imágenes de la guerra por todo el planeta. Hoy día, la paz sigue manteniéndose de forma precaria. Irak padece un embargo que está diezmando a la población. Los kurdos siguen soportando las agresiones iraquíes y Saddam Hussein parece consolidado en el poder. Yugoslavia, tras la Segunda Guerra Mundial, estaba formada por 6 repúblicas y 2 territorios autónomos, donde vivía una amalgama de pueblos y religiones: eslovenos, croatas, bosnios, serbios, macedonios y montenegrinos. A pesar de la larga historia de agravios entre las distintas etnias y religiones, la cohesión se había mantenido gracias a la influencia y peso histórico del dictador Tito, pero tras su muerte en 1980, los diferentes líderes nacionalistas consiguieron desgarrar la unión y pronto aparecieron las antiguas rencillas debidas sobre todo al centralismo serbio que se oponía al federalismo croata y esloveno. En 1990, los movimientos opositores nacionalistas accedieron al gobierno de las repúblicas de Eslovenia, Croacia y Bosnia-Herzegovina tras haber conseguido la victoria en las primeras elecciones libres. Este éxito electoral supuso la declaración de independencia de Eslovenia y Croacia
en junio de 1991 y el inicio de una guerra civil no declarada y motivada por las tensiones entre Serbia y las corrientes independentistas del resto de las repúblicas. La lucha entre croatas y serbios provocó enfrentamientos violentos y el traslado de población de una zona a otra. La comunidad internacional reaccionó tarde y después de muchos meses de combates y muertes, reconoció la independencia de Eslovenia y Croacia en enero de 1992. En abril de 1992, Serbia y Montenegro constituyeron la nueva República Federal de Yugoslavia y el nuevo Estado, dirigido por el ultranacionalista Slobodan Milošević, teorizó la creación de una gran Serbia, más allá de sus propias fronteras. Prestó ayuda económica y militar a los grupos armados serbios de Croacia y Bosnia-Herzegovina y ante los intentos independentistas de esta república, inició una guerra en la que la población civil se convirtió en el centro de los ataques. La ONU mandó 6.000 cascos azules para pacificar el territorio, pero la situación empeoraba y las tentativas de paz fracasaban. La guerra terminó el 21 de noviembre de 1995 con la firma de los Acuerdos de Dayton, que dispusieron la creación de la República Multiétnica de Bosnia-Herzegovina y la integración de Serbia y Montenegro dentro de Yugoslavia, que tuvo que devolver Eslovenia Oriental y Krajina a Croacia. Años después, el nacionalismo serbio volvió a despertar durante la Guerra de Kosovo. A principios del siglo XX, la población mundial se mantenía en torno a los 1.700 millones de personas, pero entrando en el siglo XXI, la cifra se ha disparado a los 6.000 millones. Este crecimiento desmesurado, sin embargo, puede resultar muy problemático. El hambre representa la consecuencia más terrible, pues el 98% del crecimiento mundial se produce en países en vías de desarrollo que carecen de la infraestructura suficiente para satisfacer la demanda alimentaria de sus pueblos. La tecnología ha conseguido en parte superar la demanda de alimentos, pero todavía un 20% de la población no dispone de las 2.200 calorías que se consideran necesarias. En países como China o India, el crecimiento demográfico puede suponer un gran descalabro económico y ecológico. Además, las previsiones de crecimiento de la ONU para el año 2050 cifran la población mundial en 11.000 millones de habitantes que aumentarán un 50% la presión sobre el medio ambiente. En tales circunstancias, el futuro dependerá de la producción y la distribución, ya que la población crece, pero no así el planeta.